Estábamos en este. ¿Qué tal, querida familia consciente? Tengan ustedes muy buenas noches. Primero, de manera especial, digo buenas noches porque quien nos acompaña hoy en este bonito día, en la entrega de la tercera dosis de lectura de la buena, por aquí les muestro, estamos en el tercer taller con el libro María Luisa y sus 11 flores. Oh, buenas noches por España. Entonces ya está aquí con nosotros la escritora, conferencista internacional. Feliz, feliz porque María Luisa está haciendo un camino de transformación en muchas personas y hoy lo vamos a experimentar en el tercer encuentro, en el tercer taller, ¿no? Hablemos sin miedo. Muy bien, gracias por estar aquí. Por otro lado, vamos también a dar la bienvenida a este espacio a la escritora Luz Estela Suárez, ella es colombiana, una mujer de luz que también se acopla a este gran propósito de María Luisa, hacer que las mujeres encuentren en todo lo que les suceda una oportunidad. Eso es maravilloso. Lo leímos muchas veces, pero acá la intención es de que como a través de la palabra tengamos ese empujoncito para poder decir, esto lo puedo hacer. Lo hizo María Luisa, yo también lo puedo hacer. Gracias por acompañarnos. También tenemos desde Puerto Rico a la doctora Ada Miriam Lugo. Gracias por acompañarnos, Adita. Bueno, aquí tenemos algo donde yo creo que la escritora Ada Miriam, la doctora Ada Miriam, encuentra plasmada una de las grandes esperanzas que ella tiene, ¿no? Que las madres deben estar siempre al cuidado de los hijos. Y María Luisa estuvo el cuidado de 11 flores. Para muchos de repente es una situación un poquito no creíble, pero aquí está la mujer que vio de cerca esta historia y que la ha empaquetado tan bien redactada en el libro, esa maravillosa historia de María Luisa y sus 11 flores. Gracias desde Puerto Rico a la doctora Miriam Lugo por acompañarnos. Abrazos fraternos para ti, para todos, en la gran causa que está impulsando también una causa de lucha, de esperanza para todos los niños del mundo. Desde Estados Unidos tenemos al doctor Fernando Salinas Aguirre, el doctor Fernando Salinas Aguirre, un fiel compañero y también resonando con la palabra de María Luisa y sus 11 flores. Gracias, doctor Fernando. Él trabajó también una obra muy valiosa. También relata en la parte de una historia cómo es también la vida de familiar. Y ahí algo, en todo libro encontramos algo de otra historia. Cada uno tiene una historia propia. Hoy el doctor Fernando impulsa también una noble causa, la causa de la defensa de los derechos de todos los niños del mundo. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Así que a compartir este mensaje de flores, de florecimiento de María Luisa, que hoy nos tiene a bien la escritora Lucila Zambrano Ricardo. Y por otro lado, también desde España, donde se encuentra actualmente la escritora, la doctora Lina María Renón Tobar. Lina María Renón Tobar también tiene literatura vinculada al deseo del desarrollo de la mujer, a encontrar en cada espacio la oportunidad también para que la mujer siempre sea esa mujer de poder, de no desistir y de siempre resistir. Una resistencia que en su libro nos ilustra muy bien, porque alguien lo ha podido. La doctora Linda María ahora define una causa también y tiene mucho que ver con el tema de mujer, tiene mucho que ver con el tema de crianza, y me estoy refiriendo a la defensa. Ella es autora de una de las cartas que está conmoviendo al mundo. Así que gracias por compartir aquí. Vamos a resonar muy bonito porque todo se entrelaza. Cuando uno empieza la resonancia, no hay nada aislado. Nos damos cuenta que algo que alguien vivió también lo viví yo y y decimos, wow, no estoy sola, no estoy sola porque hay heridas de infancia que aún no se sanan, por si acaso. Así que vamos a seguir hablando y por acá tenemos a la escritora Sandra Flores desde Chile. Gracias por acompañarnos. La escritora Sandra Flores recoge historias maravillosas también. Y dentro de sus escritos también revela el poder de la mujer, el cómo sobrepasar una barrera donde muchas veces las demás personas o la vida misma se ensaña con alguien, pero damos el salto porque somos conscientes de que eso es para nosotros y está pasando para nosotros. Cosas que nos van a ir vinculando en esta tarde de resonancia, así que yo les doy la más cálida bienvenida a nombre del Proyecto Pivea. Gracias por estar aquí. Gracias de manera muy, pero muy especial a la escritora
Lucila Zambrano Ricaurter, que nos acompaña bien con la majestuosidad de su narrativa, el acento que le pone para la lectura, ¿no? Y todas esas cositas que nos hacen sentir muy, pero muy cómodos. Voy a compartirles un video que nos está alcanzando, gracias por la primicia. El proyecto PBO recogemos las iniciativas para dinamizar esos libros que deben estar dando la vuelta al mundo. Voy a compartir. Aquí está. Muy bien, ya estamos observando, ¿verdad? Aquí va. 1923 sería el año en que vendría al mundo María Luisa Ricaurte, en una pequeña población colombiana llamada Suba, ubicada en el norte de Bogotá, donde también nacería su hermano Bernardo, y que según sus recuerdos, su felicidad duró hasta los 5 años cuando inesperadamente para todos su padre decide abandonar a su madre María Indacia para irse a vivir con otra señora. Tras la separación, su padre tomaría en solitario la drástica decisión de quedarse con su hijo Bernardo y a ella la dejaría con su madre. Decisión que, por supuesto, terminaría de dividir y separar por completo a la familia y, en consecuencia, destruir el único hogar que hasta entonces ella había tenido. Para María Luisa fue difícil entender a tan temprana edad la dolorosa separación de sus padres, y mucho más comprender que la apartarán de su único hermano en ese entonces. Muy bien. Gracias, gracias por compartirnos. Pues ahí nos damos cuenta de ese video, ¿no? Un audio video donde se plasman los primeros, la historia cuando recién empieza en el capítulo 1. Muchas gracias. Y qué bonito se siente uno, ¿no? Como que ya no solamente trabajamos la parte de del audio, del escuchar y la lectura, sino también activamos otros tipos de sensibilidad. Los ojos, el movimiento que vemos en las imágenes, las emociones en los gestos de las imágenes, el movimiento de la imagen. Muchísimas gracias. Y es así como aperturamos esta tercera dosis de lectura, esa lectura de poder. Así que a tomar atención a lo que nos va a compartir la escritora Lucila Zambrano, y ella da hoy día una gran entrega con ese amor, porque su gran deseo es que las mujeres o las personas que también estén enfrentando algunos desafíos encuentren en ellas mismas ese gran poder que les ha sido dado, ¿no? Adelante, escritora Lucila Zambrano. Gracias, querida María Isabel. Y dar un saludo súper cariñoso a mis compañeros, Luz Estela, a la doctora Miriam, al doctor Fernando, a la queridísima Lina María, a Sandra, todos mi agradecimiento infinito por vuestro acompañamiento. Y vamos a leer algunas conclusiones antes de continuar con terminar el capítulo 2, con la lectura del capítulo 2. Quiero leer algunas conclusiones y reflexiones sobre el fragmento que se leyó el sábado 16 y el aporte de la obra en sí, así como su potencial impacto en los lectores y en los talleres. Hablemos sin miedo. Este fragmento de María Luisa y sus 11 flores nos invita a profundizar en la complejidad y riqueza de la vida de una mujer que, a través de sus experiencias, nos revela las múltiples formas de resiliencia y esperanza que pueden surgir en medio de las adversidades. La historia de María Luisa, afectada por una enfermedad cardíaca no operada, una infancia marcada por la carencia y el trabajo arduo, y un entorno familiar desafiante, refleja cómo las circunstancias pueden poner a prueba la voluntad de vivir y la capacidad de seguir adelante. Por otro lado, el relato de Sergio, su amigo y futuro esposo,
Aporta una dimensión adicional de superación y empatía. La experiencia de pérdida temprana y la carga emocional de trasladar un feto en solitario en un contexto de exclusión social nos muestran que la vulnerabilidad puede convertirse en un motor de empatía, fortaleza y transformación. La relación entre ambos personajes, construida desde la distancia y la sinceridad, ejemplifica cómo las conexiones humanas pueden ofrecer luz en los momentos más oscuros. Aporte de la obra en sí y a los talleres. Este fragmento aporta a la obra una visión profunda sobre la resiliencia, el valor de la esperanza, el valor y la esperanza en medio de las dificultades. Nos enseña que, aunque las circunstancias pueden parecer insuperables, la voluntad de seguir luchando y encontrar sentido en la vida es posible. La historia de María Luisa en particular resalta la importancia de valorar la fortaleza interna que todos llevamos dentro, independientemente de las condiciones externas. En el contexto de los talleres Hablemos sin miedo, esta parte de la obra funciona como un espejo para quienes enfrentan miedos, pérdidas o situaciones difíciles. Invita a los participantes a reflexionar sobre sus propias historias, a reconocer su capacidad de resiliencia y a entender que compartir sus experiencias puede ser un acto liberador y fortalecedor. Además, fomenta la empatía, la comprensión y la solidaridad, elementos esenciales para construir comunidades más humanas y resilientes. Reflexión. En definitiva, este fragmento nos recuerda que cada historia, por más difícil que sea, tiene un potencial de transformación y de luz. La obra, al mostrar las vidas de María Luisa y Sergio, nos invita a valorar nuestro propio camino, a reconocer la fuerza que habita en nosotros y a compartir sin miedo nuestras experiencias, porque en ellas reside la semilla de la esperanza y la capacidad de sanar. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Bellísimo. Damos la bienvenida a la escritora Rosalba Robles de México. Gracias por hacer su ingreso a este equipo. También está por aquí, déjenme ver, estamos también con la escritora Amparo Aurora Ramírez Tamayo. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué bello equipo y qué hermosas palabras. ¿Verdad que se siente, no se nota ese amor de quien mantiene vivo el propósito de escribir un libro? Uno no escribe un libro solamente porque, bueno, porque se dio la oportunidad y que vean que redacto bien, que manejo el lenguaje, que tengo habilidad comunicativa, sino que uno quiere trascender. Y hay un propósito universal, el desarrollo personal, el desarrollo integral, el desafiar las vicisitudes de la vida, en construirse, gracias a ese poder interno que tenemos todas las personas, a construirse un hoy que merece y ver de la manera como uno sale airosa de cualquier situación, que nada nos apague. Ya por aquí cuando yo hablo esos términos, muchos dirán, wow, yo también tengo algo así en mi historia. Así que hay algo que nos conecta. Ella lo decía por ahí, escritora Lucila Sabano. Gracias por la nota por interno. Lucila, te hice un pedido. Hay un proyecto que ya se lanza en diciembre, y lo voy a decir porque por aquí ya lo había mencionado la doctora Lina María, ¿no? En algún tiempo. Bueno, antes que continúe, damos la bienvenida a la escritora Janet Suárez de Colombia, también muy fiel al equipo, y qué bueno que ya estemos conectados nuevamente. Bueno, retomando al punto que yo estaba indicando, una mañana recuerdo la doctora Lina me dice, ya es hora de que Proyecto PBA tenga su revista, así como diciéndome, bueno, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo? Entonces, estuve revisando la directiva, ya se cambió, hubo renovación de directiva, se van a crear las comisiones. ¿Por qué? Porque la directiva anterior estaba desactiva, o sea, ya había caducado. Nosotros tenemos un registro, registros públicos aquí en Perú, y toda acción tiene que sujetarse a nuestros estatutos. Entonces, esto también se impulsa para diciembre, pero hay que prepararlo como un bebé, ¿no? Como un bebé, con esos 90 días, siempre digo,
los 3 meses de 90 días para que todo salga súper bonito. Bueno, entonces, ya ven cómo las palabras de ustedes resuenan y uno dice, a ver, alguien así, la doctora Lina María dijo, bueno, ya, ¿hasta cuándo tenemos que seguir avanzando? Es como que me ha dicho, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No desistir, siempre persistir. Palabras de resonancia también para hoy y para siempre. La escritora María Eugenia Pérez, gracias por acompañarnos. ¿Sigue en Gracias. Colombia o Estados Unidos? ¿Dónde anda? En Colombia Muy bien, todavía. bienvenida, bienvenida desde Colombia. Vamos a continuar. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todas, las quiero Buenas mucho. Buenas tardes a tardes. todas y a todos. Está por aquí. Bueno, María Eugenia, qué bueno. Qué bueno, Amparito. Gracias por acompañarnos. Te tenemos presente aquí, gracias. Vamos a continuar con lo que continúa. Hoy nos va a ofrecer una dosis de esas que nos van a estremecer. Así que mucha atención. Adelante, escritora Lucila Zambrano Ricaurte. Acá, seguimos. Aquí lo tenemos. Por acá también está, por aquí también está. Muy bien. Sí. Bueno, darle mi saludo cariñoso a Rosalba, a Amparo, a Janet y María Eugenia. Gracias por vuestro acompañamiento Gracias a y ti. encantada de que me permitáis estar con vosotras. Ay, con mucho gusto y disculpa, es que la vez pasada creí que era la 1 de la tarde, pero de México. Ya cuando le puse, pues ya había pasado. Pero ahora sí le atiné, dije, no, no, es que es 1 hora antes en Perú, entonces ya por eso me conecté. Si no, me lo hubiera perdido otra vez. Pero aquí Ah, estoy con mucho Y no, gusto, Lucía. Un nos gran muchas, amor. descontroló la hora, la hora. Sí, muchas, no. muchas gracias. Y para las que no pudieron escuchar la introducción, la veis en el vídeo cuando María Isabel lo Sí. publique, que creo que es importante la Claro introducción. que sí, gracias. Sí, sí. Yo la leí ya. Ay, Bueno, Sandrita, yo ya la Sandrita. leí porque no pude estar los primeros días, pero entré tarde. Bueno, me disculpan Ay, porque estoy súper resfriada. sí. Las veo a todas tan desabrigadas y yo ando como esquimal porque me Ay, duele todo mi Sandrita, cuerpo. Sandrita, no te di mi Depende saludo. del clima. Bienvenida. Estoy enferma, muy resfriada, tengo gripa. Así que igual lo leí el libro, estoy poniéndome al día, así que acá estoy presente, por si acaso. Es Gracias, dependiendo del gracias. clima. Mírenle aquí cómo Sí, está. Amparito, sí, tú en qué la playa. amparo. Ay, qué playera. Mira dónde anda. Ah, Oh, la Amparito, tú Amparo en la muestra unos playa. paisajes que dan envidia, la Amparo. Ah, Sí, sí, nos morimos de envidia. Amparo, ayúdame, quedamos en la página 34. Uy, sí, señora, pero no te puedo asegurar porque no he podido abrir Sí, creo el, que sí. el- Bueno, vamos a tratar de terminar el capítulo 2. No, sí, faltaba El el 2, 2, sí. terminarlo. Durante unos cuantos años fue muy poca la comunicación que María Luisa tuvo con su madre en Bogotá, motivado a que por aquel tiempo no existía ningún tipo de facilidad para llamar o poderse comunicar de alguna manera de una ciudad a otra, y menos de un país a otro, pues no existía el Instituto Postal Telegráfico, el cual sería fundado en 1978. Creo que por aquí quedamos. por ahí. Sí, En, mil- en 1954, después de estar 6 años lejos de la familia, a María Luisa le da una corazonada, le entra el desespero y quiere ir a Bogotá a ver a su madre y a su hijo. Y así lo haría, pero en esta ocasión viajaría sola con sus hijos a Colombia, pues Sergio se había quedado en Venezuela para continuar trabajando. Para ella fue una alegría inmensa encontrarse de nuevo con su madre, pero mucho más poder ver y abrazar después de tanto tiempo a su hijo Edu, que ya para ese momento tenía 12 años. Ella iba embarazada de Freddy O, su sexto hijo, el cual daría luz en Bogotá un 19 de octubre. 2 meses después de su parto, la corazonada de María Luisa en relación a su madre se hizo realidad, pues María Indacia sufrió un inesperado derrame, quedando con el rostro paralizado por completo. El médico que la atendió
dijo a María Luisa y al resto de sus hijos que, en caso de no repetirse otro derrame en 48 horas, su madre quedaría parapléjica de por vida. A las 24 horas le repitió otro derrame y falleció el 18 de diciembre de 1954. Pasados unos días del funeral, María Luisa le preguntó a su hermana María Cristina que dónde estaban las pertenencias de su madre, como las joyas, la bolsa con el dinero, fruto de su constante y duro trabajo diario, y la cual guardaba siempre en su seno, los baúles con las vajillas o los juegos de cama y manteles españoles que su madre guardaba con celo pensando en el futuro de sus hijas menores. Entonces su hermana le contestó que todo eso se lo había llevado la tía Conza. La respuesta dejó sin palabras a María Luisa, pues los fantasmas del pasado se hicieron de nuevo presentes. La nefasta hermana de su madre había vuelto una vez más para hacerle de nuevo daño, rematando con broche de oro su incansable maldad, robándose descarada y miserablemente no solo su herencia y la de su hermano Bernardo, que por derecho les correspondía, sino también la herencia de sus medio hermanos. Ante los inesperados y tristes acontecimientos, María Luisa comprendió con angustia que la muerte de su madre dejaba prácticamente a la deriva a sus hermanos, lo que la ponía en una verdadera encrucijada, dado que ella no vivía en Colombia y debía regresar con sus hijos lo más pronto posible a Venezuela, donde la esperaba su esposo Sergio. Y por más que quisiera, le era casi imposible asumir por completo el cuidar y proteger a sus medios hermanos y principalmente a sus dos medio hermanas menores, María Nelly y María Tesari, que ella como hermana mayor, sin quererlo ni buscarlo, ante la muerte de su madre, se había convertido de improviso en su representante legal y en la única responsable de ellas, lo que la ponía en un serio dilema, que no sabía a ciencia cierta cómo resolver, ya que su vida matrimonial estaba siendo totalmente trastocada y se encontraba en una verdadera disyuntiva, pues asumir por completo toda esa responsabilidad la obligaba a quedarse en Colombia, o por el contrario, tenía la opción de dejar el futuro de sus medios hermanos a su propia suerte, opción que la angustiaba, pero le permitiría regresar de inmediato a Venezuela para continuar con su propio hogar, con sus hijos, con su esposo y con su particular forma de vida. Por el único que María Luisa no tuvo que preocuparse fue por su medio hermano menor, porque a la muerte de su madre, el padre de éste asumió de inmediato la absoluta y total responsabilidad. En la confusión de todos esos sentimientos, María Luisa sabía que era ella quien tenía que tomar una decisión acertada, o no, para resolver este dilema que se le estaba presentando y que no le resultaba nada fácil resolver, por lo cual, con bastantes dificultades, logró comunicarse por fin con su esposo Sergio, planteándole de inmediato la posibilidad de que fuera él quien regresara a vivir nuevamente a Colombia, opción que él descartó de inmediato, pues no estaba dispuesto a echar por la borda la estabilidad económica de la familia que tanto trabajo y esfuerzo le había costado conseguir en Venezuela, y le hizo ver a María Luisa que era imposible para él llevar a cabo esa locura, pues esto implicaría empezar de cero en Colombia con 5 hijos a cuestas. Aquí me equivoqué porque ya eran 6. Y dejar su trabajo en Venezuela con una buena cartera de clientes, conseguida poco a poco en el tiempo, a base de mucho trabajo, empeño y dedicación en sus continuos recorridos por algunos de los pueblos y ciudades del país, lo que le había permitido
desde un principio ganarse de esta manera la vida, y también porque tenía otra razón de mucho peso para no querer dejar Venezuela. Y es que gracias a una buena reputación y profesionalismo, había logrado conseguir un buen contrato de trabajo en una fábrica de máquinas de coser donde fungía como mecánico oficial de la empresa. Profesionalmente las cosas estaban presentándose muy bien para Sergio y por nada del mundo quería exponerse a perderlo todo. Por eso consideraba que el tiempo de emprender nuevas aventuras familiares con varios hijos a cuestas había concluido hace tiempo, por lo cual, con este pensamiento, cerraba de manera firme y contundente su negativa respuesta a la propuesta de su esposa María Luisa. En vista de la firme negativa de Sergio, pero con el total convencimiento de que su presencia era fundamental para la atención, cuidado, desarrollo y futuro de sus medios hermanos y principalmente de sus medio hermanas menores, aunado también a la crianza y educación de sus hijos, María Luisa, con gran determinación y mucho dolor en su corazón por lo que significaría su desesperada decisión, comunicó a Sergio que sería ella, junto a sus hijos, que se quedarían a vivir en Colombia, aunque esto implicara tener que separarse, o lo que era lo mismo, fracturar su hogar, su propia familia, que tanto le había costado conseguir. Sergio comprendió de inmediato que aunque se opusiera, la firme y rotunda decisión de María Luisa, para bien o para mal, ya estaba tomada y no había vuelta atrás. Aceptados los nuevos acontecimientos, Sergio empezó a enviarle a María Luisa un giro mensual de $11 y realizaba una o dos visitas anuales para ver a su mujer y a sus hijos, porque como ya se ha dicho para entonces, no había mucha facilidad de comunicación ni de transporte. Y así sucedería durante el transcurso de los siguientes años. Huelga decir que las drásticas decisiones que en aquel tiempo se vio forzada a tomar María Luisa le pasarían factura de muchas e inesperadas maneras que cambiarían para siempre la vida y el entorno familiar de ella y de sus hijos. Aunque era verdad que los $11 de Sergio llegaban con puntualidad mensualmente, también era verdad que su ausencia física era real y era ella quien hacía frente a todas las responsabilidades y obligaciones diarias de llevar la carga de su casa, de criar y cuidar de sus hijos, de ocuparse de su educación y también llevar la carga adicional de sus dos hermanas menores, por lo que había días en que se veía y se sentía absolutamente sola, haciendo frente a todas esas responsabilidades y obligaciones, pues no tenía a su lado a Sergio para entre los dos compartir de cerca su día a día y disfrutar en pareja de sus pequeñas alegrías, como por ejemplo el hecho mismo de ver crecer a sus hijos y contemplar sus continuos desarrollos y progresos en la escuela, celebrarles sus cumpleaños o simplemente reír o jugar con ellos. Ante los hechos ciertos, María Luisa comprendía que a pesar de su soledad y desasosiegos como madre y como mujer, tenía que seguir adelante con las responsabilidades y compromisos que queriendo sin querer había asumido, y no le quedaba más que conformarse con las escasas noticias que llegaban de Sergio a través de escuetos telegramas que para la época era lo único que existía y que solo permitía un mensaje corto, conciso y concreto, y cuyo coste dependía de la cantidad de palabras, comas o puntos escritos, y para enviarlo había que ir a la única oficina de telégrafos que había en la ciudad. Pero a pesar de ello, de la distancia que los separaba y de todos estos obstáculos que se iban presentando en el diario vivir, trataban en lo posible de mantenerse unidos, aunque sabían que sus vidas ya no eran las mismas. Y tanto a los hijos como a ella les afectaba mucho esta anómala situación
que jamás hubiesen pensado y menos deseado. Mientras tanto, Marianela y María Tesare, las dos hermanas menores de María Luisa, se habían ido integrando poco a poco en el entorno del hogar de su hermana mayor, conviviendo y compartiendo con sus sobrinos que hasta entonces no habían podido conocer. En principio, María Luisa trató de que ellas por lo menos terminaran la escuela primaria, ya que sus edades eran casi de la misma edad de sus dos primeros hijos, cosa que fue consiguiendo con algo de esfuerzo y dedicación, pues a decir verdad, no eran muy buenas estudiantes. Los meses seguían transcurriendo inexorablemente para María Luisa, y cada vez se sentía más sola y con muchas responsabilidades a cuestas. Pero a pesar de lo adverso de las circunstancias, Sergio desde la distancia trataba de estar pendiente de ella y de sus hijos, pero era muy difícil y complicado. Destacar que en la visita anual que Sergio realizaba a María Luisa y a sus hijos, dejaba siempre sus frutos y la familia seguía creciendo, pues a los 9 meses llegaba un nuevo hijo que por supuesto y para variar, era María Luisa quien asumía sola el embarazo y posterior parto. Con el transcurso de los años, María Luisa iba conociendo al resto de los hermanos de Sergio, con los cuales mantendría una buena relación y a quienes, por cierto, la tenían en alta estima, ya que la consideraban una excelente persona, buena cuñada y una gran madre, y los cuales discrepaban con Sergio en su empeño de continuar en Venezuela, dejando sola en Colombia a María Luisa y a los niños, y más aún sabiendo que su familia crecía cada año, lo que significaba mucha carga y mayor responsabilidades para su cuñada. Como María Luisa no había tenido la oportunidad de conocer a las dos hermanas de Sergio, Glory y Silvera, y poco sabía de ellas, salvo lo que alguna vez éste le había contado y una que otra foto que le había enseñado, se llevó una verdadera sorpresa cuando cierto día Glory, la hermana menor de Sergio, se presentó de imprevisto, elegantemente vestida en la puerta de su casa, dejándole saber que estaba de viaje por Bogotá y que lo primero que había hecho al llegar era ir a visitarla para conocerla personalmente. E igualmente a sus 5 hijos. Su cuñada trató en todo momento que María Luisa se sintiera querida por ella, como también a todos sus sobrinos, pero especialmente le dejó saber a María Luisa que le había encantado mucho William, el segundo hijo de ella. Por hecho, aprovechó para decirle que le gustaría que Sergio y ella contemplaran la posibilidad de que se lo dejaran llevar, puesto que hasta ese momento ella no había podido tener hijos y gozaba de un buen estatus económico y social, y que por tanto estaba en capacidad de poder responder en todo sentido por ese niño. La inesperada propuesta no le hizo ni pizca de gracia a María Luisa y la descolocó por completo, pues particularmente para ella, los hijos eran como los dedos de las manos. Si te quitan un dedo, aunque te queden 9, siempre se seguirá faltando un dedo. Pero con la gran inteligencia que tenía y entendiendo en todo momento que la propuesta había sido hecha con la mejor intención, agradeció lo dicho por Glory, pero le dejó claro su forma de pensar, cosa que su cuñada entendió de inmediato, ganándose María Luisa a partir de ese momento el cariño y respeto de su cuñada, quien le pidió disculpas y se puso a su disposición para lo que se le ofreciera en la ciudad de Maracay, Venezuela, donde ella residía con su esposo. A partir de ese momento, nacería entre las dos una bonita y excelente relación, a tal punto que después sería su propia cuñada Glory quien le enviaba a María Luisa algunas veces un telegrama preocupándose por ella y sus sobrinos. Fin del capítulo 2. Os dejo la palabra. Muchísimas gracias, escritora Lucila Zambrano Ricaurte. Gracias por compartirnos de la propia voz, ¿no? La voz de quien da fe de que todo lo que está diciendo se está cumpliendo
se sigue extendiendo ese poder, esa capacidad de amar y de resolver las situaciones. Pasan diferentes situaciones que la escritora nos ha compartido. Vamos a abrir micros. ¿Alguien resonó con algo, con alguien? ¿Alguien quiere decirle algo de repente a la escritora Lucila Zambrano? Así que estamos aquí, damos la bienvenida a la escritora Lorena Izquierdo desde Ecuador, hace también parte de esta maravillosa tarde. Gracias, María Eugenia Pérez levantó la mano, gracias, Lorenita, por encontrarnos aquí, porque es verdad que uno resuena con esto como hija, como madre, como mujer, como abuela, como tía querendona de hijos, como hija también, o como hijo, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar a María Eugenia Pérez. Por aquí está María Eugenia Pérez. Bueno, felicitaciones, Lucila, por ese bello libro. Es una remembranza a las abuelas, como dice María Isabel. Qué bonito, está muy bien elaborado. Me encanta la cronología que haces en él. Y bueno, yo creo que es un libro que transmite valores como la amistad, respeto, la esperanza y la gratitud, que son cosas muy importantes en uno, ¿no? Y pues que veo que una mujer muy valiente, muy decidida y que aún en los días más nublados, la esperanza le enseña a María Luisa que siempre se debe creer en un mañana mejor. Entonces es precioso, precioso tu libro. Te felicito, mi corazón, y de verdad que lo voy a leer porque me ha llenado Gracias. de emoción de Bien. oírte hoy, que fue el segundo capítulo, porque el primero me lo perdí, la introducción también. Pero sé que si Dios me lo permite, aquí estaré acompañándome hasta ver Gracias. en qué lo Gracias. que termina o hay que dejar esa incógnita, ¿no? Para conseguir el libro. Gracias, muy bien, muy amable, Lucila, te Gracias. adoro. Gracias. Gracias, gracias por Gracias. ese maravilloso libro que nos Gracias. diste a conocer. Muchísimas gracias, María Eugenia. Qué bonito se siente, ¿no? La conexión, que dice, me he conectado. Y nos hemos ubicado como mujeres, nos hemos ubicado en cualquier etapa de nuestra vida. Es que a ese nivel te lleva el libro de María Luisa, ¿no? Algo admirable en lo que estábamos escuchando es la firmeza y que parecía que las personas que ya la conocían ya no le discutían las decisiones sea, ya la conocían tanto que cuando decía María Luisa, ya decía, ¿por qué insistir en lo contrario? Porque ella ya lo determinó, ¿no? Qué importante. Seguimos escuchándonos. ¿Alguien más? Cerramos ahí. ¿Algo más que nos quieras agregar, Lucila? Algo que de repente quisieras terminar. Cuando uno escribe, como que después que vuelve a leer, dice, oye, pero debí de repente decir algo, ¿no? Eso pasa, por eso dicen que un libro nunca se termina de escribir, nunca se termina de escribir, porque siempre hay algo más que va jalando y el escritor puede agregar en otro Sí, libro que puede salir. ¿Alguien más por ahí? Lorena Izquierdo Ah, levantó la ya. mano. Gracias, Lorena, gracias. Bueno, muchas gracias y mil disculpas, no pude entrar a la hora precisa, pero bueno, algo que me encanta a mí es percatarme ni bien entro, me introduzco totalmente en el libro, Ay, ¿no? Para vivirlo, así sea 5 minutos, 2 minutos, pero cada palabra le hago, no oraciones, sino le hago una historia. Y bueno, algo que me encantó muchísimo es cuando decía de que le era así, sean 9, ¿no? No le podía faltar un dedo. Y es tan cierto que nosotros cuando somos hijos no nos damos cuenta de la dimensión del amor de los padres. Y nosotros aprendemos a, a amar o a decir, aprendo a ser padre realmente cuando somos abuelos. Y aprendemos a ser hijos cuando somos padres, ¿no? Y cada hijo ciertamente es como un dedo de la mano. Cada uno es tan indispensable que no sabemos cómo hacer si nos falta un dedo. Entonces, qué importante que cada uno es tan diferente con
cosas, cuando dijo cada niño viene con algo bajo el brazo, ¿no? Con sus ideas diferentes, con sus caracteres diferentes, a lo mejor físicamente muy diferentes, pero todos están unidos a la palma, que en este caso es el corazón de la madre, ¿no? Y es tan fundamental que uno para agarrar una cosa utiliza una pinza, para agarrar otra cosa utiliza el dedo, para dar su firma a lo mejor utiliza el... Tan inevitable, ¿no? Tiene su razón de ser, ¿no? Pero todos Hola. están unidos en la palma. Y la palma es la que nosotros la movemos a donde nosotros querramos y cogemos lo que nosotros querramos. Entonces yo creo que es muy bonito cuando nosotros lo comparamos con algo de nuestro cuerpo, algo que está desde que nacemos hasta que nos morimos con nosotros, nuestra mano. Y cómo la queramos mover es de acuerdo a lo que nosotros sintamos. Me gustó mucho esa historia y, me encanta de ver de que con una sola palabrita nos adentramos tanto y nos gusta seguir escuchando. Eso, felicitaciones. Gracias, Lorena. Bienvenida. Un abrazo cariñoso. Qué importante lo que nos dice la escritora Lorena. Mire, esa es la idea de la lectura consciente. No solamente es leer para saber cuánto leo a tal velocidad, cuántas palabras manejo, sino que puede que tú conectes con una palabra, con una escena, con una imagen, y tú empiezas a trabajar y decir, ubicándote, siendo parte de la historia, sin que tú la hayas vivido a la manera como la vivió María Luisa, pero resonó. Y seguro muchas mamás aquí, miren la comparación, el parangón que hace entre la mano y la familia, los dedos, la palma, quién lo sostiene, cómo lo sostiene. Y María Luisa, en el inicio hemos dicho, María Luisa no había ido a la escuela. ¿De dónde lo aprendió María Luisa? Entonces yo siempre me cuestiono, digo, ¿y de dónde aprendió tanta fortaleza, tanta decisión, tanta actitud? Una niña que de los 5 años mostró que si esto no es para mí, yo busco mi otro espacio. Vamos a seguir escuchando. Está aquí, qué belleza, wow. La escritora Rosalba Roble desde México, ahí está con un encanto. Bueno, les cuento que yo sí tengo mi gato. Yo tengo mi gato por aquí en algún momento, el doctor Fernando, cuando hemos conversado bastante, hasta 1 hora y tantos minutos, y siempre le mencionaba de mi gato Lisandro, que es parte de la familia, ¿no? Muy bien, adelante entonces, Rosalba Robles. Bueno, pues hoy estoy de Baby Puppy Sitter y ella es Nikki. Qué Es la bonito. primita de los otros dos perritos que siempre estoy de Puppy Sitter. Pues aquí, pues me encanta lo que hemos visto del libro. Ay, perdón. A ver, Nikki. Perdón. Lo que veo es que María Luisa es muy amorosa y muy responsable. No dejó a la deriva a sus hermanos, Mm, pero y a sus hijos tampoco. Entonces, pues es una mujer con mucho amor por la familia y por ujú. esa integridad familiar. Y discúlpenme, ya me dio tos, ya. Luego continúo. Gracias. Gracias, Rosalba. Gracias. Muchas gracias, Rosalba. Mire el detalle que observa, resonó con la familia en una visión más amplia. La familia son mis hijos, pero también son mis hermanos, los hijos de mi madre. Oye, ella se abre y ella dice, bueno, tengo que hacer algo, pero tampoco se queda ella, mantiene a hijos, lleva a los hijos, pero también asumir la crianza maternal, la vida maternal con los hermanos, hasta hacerlos cumplir la educación, que también se mencionó en el libro. Muy bien, gracias, Rosalba. En algún momento, Rosalba Robles, te repones y tú pides la palabra y aquí estamos, ¿no? A veces eso pasa cuando uno quiere expresar tantas cosas y llega por ahí la complicación con el tema de garganta, es que nosotros como oradores, como escritores, estamos todo el día hablando, ¿no? Entonces también es una llamada de atención a veces el cuerpo hacia lo que estamos haciendo y hay que cuidar. Sandra Flores por aquí pidió la palabra, ¿verdad, Sandra?
Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Sí, bueno, yo quiero felicitar a Lucila por su libro porque yo también estuve leyendo la introducción, la busqué y empecé a indagar un poquito porque como no he estado presente, he llegado tarde. De hecho, ahora estoy trabajando, pero en este rato no hay nadie. Entonces puedo hablar. Eh, pero me gusta mucho el libro de ella, así que lo voy a comprar porque me gusta cómo está narrando de la familia, Ajá. que ella toma, como tú dices, fraternalmente a sus hermanos. Un libro muy bonito y hay que leerlo. Así que quiero felicitarla y le mando un abrazo gigante, pero no con virus porque estoy virusientas. Y cariño para todas. Oye, ese saludo me Ay, encantó. Ese saludo con encanto, está bien, estamos bien. Gracias por hacer presente la historia, ¿no? Uno cuando repite y repite y podemos escucharlas mil veces y las mil veces no somos las mismas personas en el estado emocional en que recibimos la palabra. Vamos a continuar por aquí. ¿Alguien más pidió palabra? ¿Alguien más? Voy a poner galería. Por aquí nos está diciendo Sandra Flores que, bueno, está saludando. Rosalba también nos está haciendo el saludo. Voy a leer por acá un mensajito. Me encanta el carácter, nos dice Janet, y la fortaleza de María Luisa. Es un gran ejemplo de vida y fuerza. Gracias por esta gran obra. Es un mensaje que nos dejó la escritora Janet. Adelante, Rosalba está pidiendo palabra y María Eugenia también aquí se... Vamos con Rosalba. A ver. Creo que a Rosalba se le olvidó bajar la mano. Creo que se le olvidó bajar la mano, parece que sí. Ahora, vamos con María Eugenia Pérez. Bueno, una cosa que también me llamó la atención que leíste en el libro fue lo de la herencia, ¿sí? Yo creo que no solamente esto ha pasado antiguamente, sino hasta ahora, porque de verdad que uno esas cosas las debe hacer en vida, ¿no? Uno de sus herencias y todo que tenga o algo las debe hacer en vida porque resulta todas estas inconveniencias cuando uno fallece, que dejan a los que verdaderamente les pertenece, los dejan por fuera. Entonces creo que deberíamos de ser más conscientes y hacer eso, pues así sea, uno no sabe, uno no tiene la vida comprada. A cualquier hora que uno lo haga está bien. Y pues sus hijos son nuestros tesoros y nosotros queremos que ellos pues queden protegidos, ¿sí? Entonces creo que eso ahora lo debemos de tener muy en cuenta. Esa era mi apreciación sobre lo de la herencia que leyó Lucila sobre su mamá. Su mamá sí, hubo una parte, ¿no? Donde estaban preguntando por él y quién lo tenía, no era precisamente, bueno, debieron tomar los hijos. Parece que hubieron otras personas, en el caso de la hermana, que tomaba. Bueno, ya más adelante en el libro nos irán contando de repente de cómo termina ese tema de herencia, pero sí, uno resuena en estos tiempos cómo son las cosas que no heredamos, ¿no? O que no dejamos el testamento, cómo uno pasa engorrosos Ujú. procesos de sucesiones intestadas. Y eso nos pasa, Así. pues nos invita, ¿no? En ese espacio, en esa palabrita que nos dijo Lorena en un momento, que luego está pidiendo también la palabra, nos dice cómo es que nos permite reaccionar y decir, bueno, yo no quiero que esto me suceda, o yo quiero hacer también lo que se está leyendo en la historia. Y nos vamos preparando, nos vamos entrenando. Gracias Ujú. por tomar ese punto. Miren hasta dónde nos hemos ido, hasta las cuestiones de documentación después de nuestra partida. Lorena Izquierdo estuvo aquí, Y Lorena. Luisa, Bueno, Y Luisa Luz también. Estela también está Ah, pidiendo la palabra. Estela sí, está pidiendo, ¿ok? em, eh, A ver, la quita entonces que Lorena. siga Estela o si puedo. No, Lorenita. Sí, A ya. ver, Lorenita, ahí Bueno, está eh, Lorena, sí. en cuanto a la herencia, no escuché todavía eso, seguramente, ¿ya? Pero bueno, yo digo o sea, el libro como que nos da, sí nos deja, digamos, unas lecciones, ¿no? Ujú. Y
y a lo mejor lecciones que a nosotros nos hacen pensar. Como daba la opinión María Eugenia de que se debe dejar todo en orden. Bueno, yo ahí discrepo un poco, ¿ya? Porque yo creo que nosotros trabajamos para nosotros. Y el hijo, yo creo que no tenemos que estar pensando en dejarles, sino enseñarles a trabajar, porque uno tiene esa idea de que, ay, no tengo que trabajar para mis hijos. Y realmente no debe ser así. Nosotros tenemos que trabajar para nosotros. Si podemos ayudarles, o sea, en vida, algo, pero yo creo que la mejor herencia que se puede dejar a los hijos es enseñarles es a trabajar y que cada quien, o sea, trabaje como puede hacerlo, porque una cosa es el amor y otra cosa es, o sea, el esfuerzo, no sé. Yo no comparto mucho esa idea, a pesar que soy de las madres y de las abuelas que más les doy a mis nietos, a mis hijos, todo, ¿no? Pero yo veo que si ya tengo, o sea, alguna cuestión, tengo que disfrutarla yo porque para algo trabajé yo, ¿ya? Y tengo que disfrutarla yo. Y si yo tengo mi pareja, disfrutamos los dos porque los dos hemos luchado para eso. Y a lo mejor antiguamente sí era así y se oía mucho eso de las herencias porque tenían también muchísimos hijos. María Luisa tenía sus 9 hijos, ¿no es cierto? 11. Los 11 hijos, mejor que me acuerdo de la lectura anterior ya. Entonces a lo mejor era más difícil, pero inclusive ahora los matrimonios son 2 hijos o un hijo, dice, o si no tienen el perro y es el perro y está castrado. ¿Ya? Entonces ya no tienen a nadie, dijo. Pero yo sí creo que, o sea, bueno, estos como que nos dejan unas lecciones y nos ven cómo ha sabido ser antes, ¿no es cierto? Ya, pero sí hay cosas que van cambiando y a uno le hacen pensar, ellos cómo sufrirían para dejar esa herencia, ¿no? Cómo Sí. estarían pensando que a lo mejor no es justo el uno el otro. Pero ahora nosotros nos podemos saber, yo creo que la mejor herencia es enseñarles a trabajar y Ujú. porque no hacerles fácil porque todo es difícil y todo es difícil. Yo creo que todo, la vida hay que vivirla el día. Y si yo tengo ese día para disfrutarlo con mis hijos, lo disfruto en vida, pero no estoy guardando para dejar nada, porque el rato de la hora, yo no sé si iré a dejar líos o lo que sea. Entonces, ahí como que discrepo un poco con María Eugenia, pero respetando mucho su opinión, María Eugenia. Sí, ¿No? yo Respetando también, mucho su Lorena, opinión. gracias por esas palabras, porque yo también estoy de acuerdo. Ya cuando ellos están, o sea, cuando están muy pequeños y que uno queda sola, yo creo que una herencia o algo, pues es lo que uno anhela también para poder de pronto ayudar a nuestros hijos, ¿no? Y ya cuando están grandes, yo creo que lo mejor es gastarles esa herencia en un buen viaje que ellos recuerden toda su vida y llevarlos a un viaje. Yo conozco muchas personas que han hecho eso, sí, que han llevado sus hijos a algunas partes y se han ido todos, han pasado en familia y eso es un recuerdo que yo creo que les deja a uno por siempre. Entonces, lo que tú dices es cierto, yo te apoyo en eso, pero en cuestión de que cuando uno queda solo, como quedó María Luisa, con niños pequeños, con sus hermanitos pequeños, Ajá. es algo que de pronto sí anhelaría uno tener algo de esa persona, de su mamá. Muy bien, miren que, mira la mirada, ¿no? Claro, se especifica que en el contexto de que hay alguien que tenía que gozar por la sucesión de bienes, ¿no? O sea, no pasar a otra persona, sino directamente a los hijos. Por eso Ajá, eran exacto. varios y también quien los iba a cuidar también tenía en ese momento, pues, hijitos, ¿no? Entonces, en esa situación, miren qué bueno y hasta dónde nos está llevando a reflexionar, a tener ese pensamiento crítico, a tomar decisiones, el libro de María Luisa. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Luz Estela, que estaba ahí también diciendo, quiero decir algo. A ver, Luz Estela. Sí, buenas tardes. Realmente es muy agradable escuchar y leer, porque voy a contarles algo. María Luisa me acompañó estos 10 días también. Yo me llevé a María Luisa en mi viaje y me hizo vivir experiencias muy bonitas. Tener una mamá como la tuviste tú y poder relatar la forma en que
que le expresas ese amor tan grande que hubo en ella y que hoy hay en ti, Lucila, es algo maravilloso. Ujú. Es algo que estoy viviendo, estoy conociendo y estoy despertando en mí ese amor de madre. Y realmente es muy bonito sentirlo. Tú lo transmites de una forma muy especial. Tú lo haces sentir que somos parte también de la vida de María Luisa. María Luisa es una mujer con una entereza impresionante, como ella dice, ella se ha podido ir para Venezuela, dejar a sus hermanitas ahí, ¿sí? Pero ella dijo, no, ella las asumió, imagínate, ya tenía 6 hijos y sin embargo ella asumió también la maternidad de esas 2 hermanitas. Y la tía Consa, pues como era tan egoísta, pues ella no se podía esperar nada diferente, ¿no? Ella venía a ver qué podía, y la herencia que había, que tanto esfuerzo y que con tanto amor ella, la mamita había guardado, incluso guardaba su tesoro en su seno, ¿no? Y ahí también, o sea, es el egoísmo de muchas personas que están ahí, no aportan absolutamente nada, pero sí están listas a ver qué pueden acaparar. Y lo Ujú. que dice Lorena, a mí me parece algo un aporte tan significativo, porque es Ujú. real. Nosotros damos lo mejor de nosotros a nuestros hijos, damos lo mejor de nosotros a nuestros nietos en vida. ¿Para qué dejarles problemas a ellos? O sea, no hay sentido. Lo hemos educado para que enfrenten su vida con lo que nosotros le hemos aportado. Y eso lo vi en mi familia, vi a mis hijos ver eso. Entonces, realmente, cuando se habla del amor, cuando se habla del respeto, cuando se habla de esa unidad familiar, todas esas cosas, todas esas arandelas que tenemos, nos van a servir para que nosotros veamos quiénes son realmente esos seres maravillosos que están a nuestro alrededor. Y María Luisa lo demostró, su fortaleza, su entereza de mujer, de madre, de mujer, de esposa, lo demostró con todo lo que ella dio, sin egoísmo, sin esperar absolutamente nada. Lo aportó todo, lo entregó todo. Es una obra maravillosa, Lucila. Gracias por verdad dejarnos ver, conocer a María Luisa. Yo vivo enamorada de María Luisa, definitivamente. Realmente Muchas sí. gracias. Qué emoción. Y ha viajado con María Luisa, que eso es importantísimo, ¿no? Llevarla siempre donde vayamos, porque como mujeres o como personas de manera general necesitamos esa fortaleza y hay que cultivarla. Y si tenemos personas que han trabajado actitudes que nosotros también podemos asumirla y hacerlas nuestras, a buena hora. Ya está con nosotros Rosalba, algo nos estaba ahí que nos estaba diciendo, va a concluir. Adelante, Rosalba. Gracias, qué linda, María Isabel. Bueno, pues también esa parte, ¿no? Ahorita que están hablando de las herencias, pues qué importante es. Y, y pues sobre todo, pues valorar, ¿no? Valorar lo que tenemos a nuestros seres queridos y, y darnos cuenta a veces de que hay actitudes que aunque parezcan negativas, pues son positivas. Y ahorita me acordé, ¿no? Con lo que nos platica Lucila, ¿no? De que pues la hermana de su mamá llegó y se quiso llevar todo, más bien se llevó todo. Entonces, me acuerdo cuando falleció mi papá, no vino nadie de su familia con nosotros a su funeral. Y realmente mi mamá estaba muy, muy enojada y muy triste a la vez de que nadie vino. Yo también estaba un poco triste, pero justo en esa época, lamentablemente fallecían los papás de muchas amigas del trabajo. Y una amiga de un trabajo nos había comentado que había llegado la familia de su papá y que ya se querían repartir las cosas de la casa, ¿no? Ay, no, pues este cuadro yo me lo llevo. Y este, ay, no, pues este a mí me gustaba desde que era chiquita. Y ya se querían llevar las cosas y pues se tuvieron que poner firmes para no llevarse las cosas, ¿no? Para que no se las llevaran.
Entonces me acuerdo que le dije a mi mamá, mira, mami, pues dale gracias a Dios que no vinieron aquí a quererse llevar cosas de mi papá. Entonces, pues por algo no pudieron venir, pero tampoco nos causaron problemas. Así que, pues es mejor así, estar tranquilos, seguir contando con la familia, aunque por alguna razón no pudieron venir. Lamentablemente, pues nos encontramos, ¿no? Gente que actúa como aves de rapiña y avariciosos que se quieren llevar las cosas. Entonces, pues a veces sí tiene pros y contras, ¿no? Dejar una herencia. Y yo Ah, creo que sí, sí vale la pena dejar un testamento, ¿no? Más que nada. Porque si no, pues precisamente los hijos se encuentran a expensas de gente avariciosa, como le pasó a María Luisa, ¿no? Con su tía y aparte, pues a veces son muchos trámites, ¿no? Mis papás fallecieron intestados y para mí sí fue pues todo un problema tener que, pues hacer los trámites legales. De hecho, mi papá falleció primero que mi mamá y me tardé como 3 años en arreglarlo. Y ya que lo había arreglado y que mi mamá me iba a dejar a mí como heredera, pues falleció mi mamá y pues tuve que volver a hacer todo y otra vez el trámite con lo de mi mami. Entonces, eh, pues sí, yo creo que cada quien se tiene que forjar su propia vida, pero si hay algo, si hay pertenencias, pues también yo creo que hay que legalizarlo, ¿no? A través de un testamento, pues te digo, número uno, para evitar gente avariciosa que se quiera llevar lo que no le corresponde, porque eso le correspondía a los hijos, ¿no? A la esposa y a los hijos. Bueno, que en este caso, pues ya había fallecido la señora, entonces a sus hijos les correspondían las cosas y no que se las llevara la tía. Y por otro lado, te digo, son muchos trámites y pues yo pienso que a veces, pues sí, por descuido o porque a veces, pues no se tenía esa costumbre o pensaban los papás, ¿no? Porque yo casi ni les decía nada de que dejaran un testamento, porque yo misma pensaba, van a pensar que yo ya quiero que se mueran y quedarme con la herencia, ¿no? Entonces, ah, decía, no, pues que sea su voluntad de ellos. Y entonces, sí es importante, creo que sí es importante dejar un testamento para evitar problemas entre los hijos o con gente que quiera abusar de ello y sobre todo evitar tantos problemas legales que por lo menos aquí en México es mucho papeleo, muchas cosas que tienes que hacer para poder legalizar un bien indocumentado. Y bueno, pues eso es lo que en este caso yo les quería comentar. Y de lo demás, pues sí aplaudo mucho como les decía hace rato, la actitud de María Luisa, pues de ser así tan amorosa, tan cariñosa, de defender tanto a sus hijos como a sus hermanos y no dejarlos abandonados. Y ya de por sí la tía había abusado de ellos, llevándose la herencia, pues ella me imagino que era la hermana menor, como no he escuchado la historia completa, pero qué bueno que tuvo ese amor tan grande de cuidar a sus hermanos y yo creo que también si alguien comparte ese amor, Dios se lo retribuye de alguna forma. Entonces, Dios siempre está presente de lo que hagamos. Y una vez una amiga muy querida así me dijo, porque pues gracias a Dios pude cuidar yo a mis papás hasta el final. Y de repente yo me sentía sola, ¿no? Porque dice, no importa la edad que tengas, cuando pierdes a tus dos papás sientes la orfandad, ¿no? Entonces, cuando falleció mi mamá, que fue ella la última que falleció, pues yo no sabía ni qué hacer. Y me dijo mi amiga, tú no te preocupes, Dios se da cuenta de alguien que hace el bien por los demás porque también son sus hijos. Y tú cuidaste a tus papás hasta el final, entonces Dios no te va a abandonar. Así que yo estoy segura que Dios vio todo ese gran corazón de María Luisa y por eso la acompañó para que saliera adelante con sus hijos y con sus hermanos hasta el final. Y bueno, ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, muchísimas Gracias. 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 Muchísimas gracias. Marisabel, Abre tu Marisabel, antes de despedirnos, quisiera Sí. resaltar dos cosas rapidito sobre lo que han tratado. En relación a la herencia, ella preguntó, no porque le importara la herencia, es que cuando le dijeron que se lo había llevado la tía Consa, tienen que unir el inicio de la historia de María Luisa
con 5 años, ¿quiénes le hicieron la vida imposible? ¿Por quién pasaba hambre? A pesar de que su madre mandaba la bolsa del mercado cada semana, ¿y quién se comía sus cosas? Con el abuelo, la tía Consa. Le destrozó la vida desde niña. Y después de pasados los años, fue a la muerte de su madre a seguir haciendo daño, no solo a ella, sino al resto, porque esto como no es una biografía, es una síntesis de la vida de María Luisa, no solo se encargó de sus hermanitos, para el momento que murió su madre, todos eran menores de edad, lo que pasa es que las dos pequeñas eran más o menos de la edad de sus hijos, pero ella tuvo, entonces era eso, no entendía tanta maldad, no entendía tanta maldad de la tía Consa. Nunca se apareció ni para cuidar a su madre, ni preocuparse de su hermana, ni nada. Y se apareció solo para robarse lo que había dejado su hermano, que era de sus hijos. María Luisa la hubiese podido demandar, aún en esa época ya habían abogados. Pero no era eso lo que ella pretendía, porque en su vida, con hechos, no con palabras, porque María Luisa, más que de hablar, era de actuar, demostró, ella no dejó la herencia, una mina que se llamaba el Rincón Ricaurte, mina de sal y de cal. Sus hermanos crecieron, sus medio hermanos, y se pelearon por esa herencia cuando ya eran hombres. Como se amenazaron entre ellos, ¿qué hizo mi madre? Ella regaló al Estado esa herencia con tal de que guardaran el apellido de su madre, Ricaurte, que la mina se siguiera llamando así. Nunca le importó esas herencias ni pelear por nada de eso. A pesar de que ella no tenía nada, se sentía competente para sacar adelante a sus hijos y a sus hermanos. Y el segundo tema que quiero analizar, que quiero resaltar, es que cuando ella decide quedarse en Colombia, fue uno de los sacrificios más grandes que ella hizo, porque sacrificó su matrimonio, lo fracturó, porque es verdad que quedó en buenos términos con Sergio, pero ella en Colombia y el otro viviendo en Venezuela. Y la veía 1 o 2 veces por año, porque las comunicaciones no había la facilidad de hoy en día. Y se Entonces, embarazaba. y de paso venía y lo que le dejaba de regalo era un muchacho más. El siguiente bebé. Recuerda que te he dicho Cada ahí que en visita un bebé esa nuevo. época decía, yo tengo los hijos que Dios me dé, que os conté que mis sobrinas habían dicho alguna vez, pero no era Dios que se acostaba contigo, abuela, era el abuelo. Las jóvenes de hoy en día, ¿no? Dios no Pero venía en, en ese tiempo. pero en esa época funcionaban así. Esa era su cultura, esa era la enseñanza que le daban a María Luisa y a todo el mundo, y como no tenían ni voz ni voto, pues era lo que aceptaban. Y al final era ella la que tenía que, como dice en el libro, pues asumir su embarazo y asumir su parto ella sola y ingeniársela con un muchacho más y un muchacho más. Pero eso lo hacen muy pocas mujeres. Yo me voy a sacrificar por mis hermanos, que tengo mi matrimonio, mal que bien, he sido feliz durante 6, 7 años con mis 5 o 6 muchachos, a nuestra manera y forma de vivir, de trabajar y de ser. Y yo no tengo la culpa que mi madre se haya muerto y hayan quedado 5 o 6 hermanos o medio hermanos, que ni siquiera eran hermanos con. Pero eso demostraba el amor de ella, o sea, por sus hermanos, por sus hijos, para ella era imposible. ¿Cómo los dejo yo a la deriva? Y fue ella quien guió a todos sus hermanos, los que los terminó, los que quisieron estudiar, estudiaron, los que no quisieron, trabajaron, pero fue ella quien los enrumbó. Y entonces ahí es donde quiero resaltar que ella hizo el sacrificio, uno de los sacrificios más grandes. Sacrificó su propia vida matrimonial para hacerse cargo de sus hermanos. Solo nombro a las 2 menores porque eran menores, pero como no es una biografía, pues tendría que explicar muchas cosas más. Pero hizo un gran sacrificio y ella era de hacer sacrificios.
seguimos conociendo más de cerca a María Luisa. Gracias por ponernos, por conectar la historia en una parte, si se mencionó esa situación de las personas que siempre, pero fueron una oportunidad para María Luisa, lo veía como una oportunidad, ¿no? Porque ella edificaba, en cada situación ella misma se edificaba y se edificaba, porque la fortaleza salía a flote de parte de ella, ¿no? En cuanto a los hijos, sí, también me llamó, bueno, ya es la segunda vez que mencionamos, hemos mencionado en la lectura pasada por los hijos que tenía, y ella pues asumía lo que la ley divina mandaba, ¿no? Tenían que multiplicarse y no ponía límite porque la naturaleza era la que indicaba. Así que ella dejó de tener hijos cuando, bueno, cuando ya Sí, también, perdón. sí, Sí, perdón. De hecho, creo que ya lo dije alguna vez, sí. de que ella dejó de tener hijos a raíz de que los hijos mayores hablamos con ella en un momento determinado, cuando nació la menor, Zairi, que hablamos con ella, esto hay que pararlo, mamá, esto no es Dios, pues tú y papá, y aquí ya no hay más hijos, porque no es venir a ser el hijo y me voy. Y durante toda su vida, hasta que él visitó la última vez la casa, él siguió mandando los mismos $11. La familia iba creciendo. Pero desde que empezó por primera vez, cuando se separaron, que ella se quedó en Colombia y ella en Venezuela y empezó más, sí, él cumplía religiosamente con el envío, pero $11. Cuando se fue eran 5 o 6 muchachos, y luego fueron 11 y seguían siendo $11. Nunca eh, aumentó la cuota, Mm, lo que tenía que, eso no alcanzaba para mantener a tantos hijos. Entonces, por eso los hijos mayores hablaron con ella, le dieron un parado, esto se acabó, dile a papá que ya no es necesario que venga. Nosotros ya somos capaces de mantener la casa, ahí vamos viendo cómo resolvemos, pero que él ya no es necesario aquí. mira. Qué interesante la actitud tanto de los hijos con la mamá, pero también de la mamá con los hijos, porque era una mujer firme, pero también ya había entrado en conciencia de que los $11 no satisfacían las necesidades. Toda madre quiere lo mejor para los hijos. Y cuando no hay economía, pues también los años, porque era una mujer mayorista que trabajaba, con los años tampoco se puede realizar las labores fuera, el esfuerzo físico con la edad también disminuye y el aumento de las necesidades de los hijos también aumenta. Vamos a seguir atentos a lo que va a seguir en la última parte, verdad que esta historia se queda, pero en el nivel máximo de querer saber más cómo va a Ujú. terminar la historia. Vamos a leer, aquí tenemos algunos comentarios, voy a leer aquí, decía, por acá decía, era el abuelo y la tía, ¿no? Que se caminaban cuando lo mandaba, cuando comían. También por aquí, bueno, hago también el saludo de la escritora Marilena Loaiza Vidal, ella desde Ecuador también se incorporó. Ella nos dice que ella pensaba que, bueno, que estábamos en el horario anterior, pero no, estamos aquí, no te preocupes, la próxima semana, 1 hora Ecuador, estamos aquí. Lucila se alimentaba de la naturaleza, nos dice Sandra Flores, ¿no? La doctora Lina María nos dice, bendecido día, hace un saludo, mi querida Lucila, es una obra de gran valor, única y original como María Luisa, maravillosa, valiente, insistente, resiliente, incansable, multifacética, que encantaban todos sus dichos y palabras que usaba. Pero ¿saben qué es lo que más me parece increíble? Esa fuerza inagotable por seguir adelante con los suyos con tanto amor. Hermosa historia que nos lleva a reflexionar con palabras mayores. Y en cuanto a la herencia, estoy de acuerdo con Lorena. Mira, respetando las opiniones de nuestras compañeras, abrazos y bendiciones en abundancia. Los quiero mucho, Sandra nos dice. Antiguamente se tenían muchos hijos, ¿cierto? Lo veíamos la semana pasada. Pero la pensión no aumentaba, también decía Rosalba, lo que nos acaba de decir la escritora Lucila Zaprat. Vamos a tener la próxima semana una semana, un cierre espectacular, ¿no? Vamos a pedirle a Lucila de repente que nos tome algún texto, pero que nos lleve hasta el final, ¿no? Que sea por ahí generosa y que nos diga cómo termina esto. Y también nos invita a que sigamos reflexionando desde su propio libro, su propia historia. Entremos
Amazon y hagamos una visita a nuestra biblioteca virtual para seguir leyendo o también hacer nuestras compras. Ha sido un placer enorme haberme encontrado con ustedes. Hemos resonado, nos hemos ido hasta la parte legal, si le pertenece, no le pertenece, la parte económica, la parte de la religiosidad, cuando decimos pues los que Dios manda. Imagínate hasta dónde nos hemos ido. Yo siempre digo, nadie sabe dónde te va a arrinconar una palabra, un libro, un mensaje, una portada, una imagen, ¿no? Bueno, seguimos resonando durante los días que nos están quedando, ya se cierra agosto, Dios santo. El tiempo va avanzando y nosotros estamos más fuertes que nunca y más unidas. Gracias por el cariño y el aprecio. Lucila, la veo feliz, más feliz que antes en esta tercera semana y siempre impresionante con su voz, con su mensaje. Y su cabello, ese es su cabello real, nos dijo antes. O sea, ese cabello es ella. Lo que se hace después, dice, cuando se hace la coleta, ya se hace algunos arreglos. Maravilloso. Bueno, estamos hablando aquí sin miedo y seguimos hablando, así que deje sus comentarios por ahí, en los videitos también o en el WhatsApp. Abrazos fraternos para todos. No sin antes decirle, Lucila, cuéntanos, ¿cómo te has sentido hoy día? No quiero cortar porque empezamos con un audio video. ¿Vas a tener No, bien, bien, agradecida por el acompañamiento de mis compañeras, por sus palabras. mira esas caritas que están aquí, que te miran y te dicen que estás muy bien y que te felicitan? Sí, sí, muy agradecida, de verdad. Y bueno, María Luisa todavía tiene muchas cosas que contar. Y, y que tuvo grandes experiencias. No hemos hablado también del respeto, peso y valor que siempre le dio a su palabra, a la de ella por lo menos. Para ella no era necesario firmar un documento y quienes la conocían daban fe de que si ella lo decía, eso se cumplía a cabalidad. Un ejemplo real. Ella, si ella se comprometía contigo en lo que fuera, o en un momento dado que lo hizo muy pocas veces, iba a la bodega a pedir fiado, una leche, unos huevos, algo en las épocas difíciles que atravesamos. Ella decía, si iba un viernes, decía, le pago el lunes. Y el lunes llueva, truene y relampaguee. Aunque sus hijos no comieran, ella cumplía y pagaba lo que había pedido. Y de hecho lo vivimos así. Y eso fue lo que nos enseñó. Cuando tú comprometes tu palabra, no importa, estas son palabras de ella, llueva, truene o relampaguee, ella lo cumple. Pero no hablo solo de dinero, si te decía, nos vemos a las 3 y cayó el mayor chaparrón, el autobús se le pinchó una rueda y todo eso. Por eso llegué tarde, jamás llegó tarde a una cita, porque ella era de las que salía con 2 horas de antelación, previendo que se presentara un inconveniente en el camino. Para ella no existía excusa por qué no cumplió con lo que ella se comprometió con su palabra. Ella siempre le dio peso, respeto y valor a su palabra. Qué gran lección, seguimos aprendiendo, así que a poner en práctica la palabra. El próximo sábado, 1 hora Perú. A ver si nos comprometemos hoy día, porque a veces hay confusiones o cositas, pero qué maravilla, ¿verdad? Que es una mujer que sigue viva. Siempre digo eso cuando se termina un libro, nadie ha pasado la otra vida porque se queda aquí con nosotros. Sigue viva María Luisa y sigue vivo su legado, que es su gran sapiencia. Muy bien, abrazos fraternos para todos. Nos estamos encontrando en otro momento. Ha sido un sábado muy agradable. Gracias, Lucila Gracias. Zambrano, por tan enorme, tanta nobleza de tu parte con esta historia. Abrazos, nos estamos encontrando. Saludos para todos.